Pagué 40,000 pesos de la hipoteca de mis padres. Reparé el techo. Renové toda la casa. Me prometieron que sería mía. Pero encontré el testamento, todo era para mi hermano. No dije nada. Solo me fui y hice algo que los dejó helados. Soy Jaque, tengo 34 años, y hasta hace poco creía que mi familia me veía como algo más que una billetera. Crecí en Ohio con mis padres, William y Linda, y mi hermano menor, Daniel, en una casa modesta. Mi padre era mecánico, mi madre, recepcionista en una clínica dental. No éramos ricos, pero salíamos adelante. Daniel, 2 años menor, era el centro de todo por su asma. Mis padres lo trataban como si fuera de porcelana, citas médicas, inhaladores, mimos constantes. Yo era el que se las arreglaba solo, siempre a la sombra. De chico, resentía a Daniel. Mis padres lo consentían, le compraban juguetes, lo dejaban vaguear mientras yo hacía tareas o ayudaba a mi padre. Si me quejaba, me decían, tu hermano está enfermo, Jaque, sé fuerte. Con el tiempo, dejé de intentar. No lo quería, no éramos cercanos. Daniel vivía con mis padres, sin trabajar, jugando videojuegos o quejándose de su asma. Mis padres lo defendían, no puede esforzarse, pobrecito. Yo veía a un vago que se aprovechaba de su enfermedad. Después de la secundaria, empecé en construcción. Era duro, pero pagaba bien. Me hice contratista independiente y me fue bien. Hace 7 años, mis padres estaban a punto de perder la casa por la hipoteca. Me llamaron, desesperados, y saqué $40,000 de mis ahorros para pagar la deuda. Dolió, pero era mi familia. Luego, vi que la casa estaba destruida, tejado con goteras, cocina vieja, pisos rotos. La renové entera, arreglé el tejado, cambié ventanas, puse calefacción nueva, hice el jardín decente. Mis padres me agradecían, pero siempre era, esto es bueno para Daniel, necesita un lugar cómodo. Todo era por él. Además, pagaba las facturas atrasadas, los impuestos y hasta 2 cajas de inhaladores caros para Daniel cada pocos meses porque, según mis padres, sin ellos no puede respirar. Cada caja costaba una fortuna, pero lo hacía porque me decían que era urgente. Una vez, mientras pintaba el porche, mi madre me dijo, Jaque, esta casa será tuya cuando ya no estemos. Tú has hecho tanto. Mi padre asintió. Me lo creí, no pedí nada por escrito. Confiaba en ellos. Pensé que la casa, que ahora valía más por mis arreglos, sería mi futuro. Todo cambió hace unos meses. Estaba en la casa, ayudando a mi padre con una cerca, cuando mi madre recibió una llamada del médico. Algo salió mal en unos exámenes de ella. Querían más pruebas. Esa noche, mencionó que habían hecho un testamento, guardado en una caja fuerte. No me miró a los ojos, y supe que algo estaba mal. No pude dormir. Había dado todo. Dinero, tiempo, hasta los malditos inhaladores. La idea de que me escondieran algo me carcomía. Cuando salieron a una cita médica, fui a la casa. Sabía dónde estaba la llave de la caja fuerte. Abrí la caja, encontré el testamento y lo leí. Fue como un golpe en el pecho. La casa, que pagué y arreglé, era para Daniel. Todo lo demás también, ahorros, auto, joyas de mi madre. Mi nombre no estaba. Una nota decía que yo tenía una carrera y Daniel necesitaba apoyo por su salud. Me quedé allí, con el papel en la mano, furioso. Daniel, que no hacía nada más que quejarse y vivir gratis, lo tenía todo. Yo, que me rompí el lomo, nada, no dije nada. Guardé el testamento, cerré la caja y me fui. Mientras manejaba, la rabia creció. Había sacrificado tanto, y me pagaban así. No iba a pelear con Daniel, ese inútil que mis padres adoraban, pero tampoco iba a seguir siendo el tonto que da todo. Esa noche, con una cerveza, planeé mi jugada. No solo cortaría la ayuda económica, iba a hacer algo que los dejara helados, algo que golpeara justo donde más les dolía. Primero, cancelé todas las facturas que pagaba, luz, agua, internet, que Daniel se encargara, si tanto lo querían. Luego, contacté a un amigo en bienes raíces. Encontramos una casa en el mismo barrio, más pequeña pero moderna, sin necesidad de arreglos. Usé ahorros y un préstamo para comprarla y la puse en alquiler inmediatamente. El contrato me daría ingresos fijos. Era mi manera de decir, no me necesitan, yo me valgo solo, pero eso no era lo que los iba a dejar boquiabiertos. Sabía que Daniel dependía de sus inhaladores, y mis padres vivían aterrorizados por sus crisis de asma. Yo había pagado las últimas 2 cajas, que estaban en el botiquín de la casa. Decidí que eso era mi arma. Una noche, cuando sabía que todos estaban dormidos, entré a la casa con una llave que nunca devolví. Fui al botiquín, tomé las 2 cajas de inhaladores y me las llevé. No las tiré, no soy un monstruo. Las dejé en una clínica gratuita a 1 hora de distancia, con una nota anónima,
donación para quien lo necesite. Sabía que Daniel no tenía dinero, y mis padres tampoco, para reemplazarlas rápido. Sin mis pagos, estarían en apuros. Para rematar, hablé con un abogado y junté recibos de todo lo que invertí, los 40,000 de la hipoteca, las renovaciones, las facturas, los inhaladores. Redacte una carta, ya que la casa y todo es de Daniel, él puede mantenerla. Yo termino aquí. Envié la carta con los recibos a mis padres y a Daniel. No pedí nada, solo quería que vieran lo que había hecho por ellos y lo que ya no iba a hacer. Después, corté contacto. Apagué mi teléfono y me fui a un hotel a unas horas por unos días. Cuando volví, tenía mensajes de mi madre llorando, diciendo que Daniel estaba teniendo problemas para respirar y no podían pagar los inhaladores. Mi padre me pedía que hablara. Daniel me insultaba, llamándome cruel. No respondí. La casa que compré ya tenía inquilinos y el dinero entraba. Por primera vez, sentí que hacía algo para mí. Me instalé en mi apartamento, tratando de mantener la cabeza fría. No voy a mentir, los mensajes de mi madre me removieron algo por dentro. Su voz, rota, diciendo que Daniel estaba sufriendo, se me metía en la cabeza. Pero luego recordaba el testamento, la casa, los años en que me ignoraron por él, y la rabia volvía. Había dado todo, los 40,000 de la hipoteca, las renovaciones, las facturas, hasta los malditos inhaladores. Y ellos decidieron que Daniel, que no hacía nada más que quejarse y vivir gratis, lo merecía todo. No iba a ceder, los primeros días fueron raros. Me mantenía ocupado con trabajo, revisando contratos, visitando la casa que había comprado. Los inquilinos, una pareja joven, eran puntuales con el alquiler, y eso me daba una sensación de control que no había tenido en años. Pero en el fondo, sabía que algo iba a pasar. No podía simplemente desaparecer y esperar que todo se quedara así. Mi familia no era de los que se rinden fácil. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un vecino, alguien que conocía de pasada. Me dijo que Daniel había tenido una crisis fuerte de asma y lo habían llevado al hospital. Al parecer, sin los inhaladores, una noche se puso mal y mis padres no pudieron hacer nada. Lo encontraron en el suelo de su cuarto, apenas respirando. El vecino no sabía más, solo que estaba en cuidados intensivos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. No sentí culpa, no exactamente, pero tampoco estaba tranquilo. Era como si una parte de mí supiera que esto podía pasar, pero no quería enfrentarlo. No llamé a mis padres. No fui al hospital. En parte, porque no quería verlos. En parte, porque no sabía qué decir. Lo siento, pero ustedes me empujaron a esto. No tenía sentido. En lugar de eso, me metí en mi rutina. Fui a un bar con un amigo, hablé de trabajo, intenté fingir que todo estaba bien. Pero esa noche, no pude dormir. Me imaginaba a Daniel en una cama de hospital, con tubos, y a mis padres llorando a su lado. Me preguntaba si había ido demasiado lejos. Pero luego pensaba en la carta, en el testamento, en cómo me dejaron de lado, y me decía a mí mismo que ellos se lo buscaron. Unos días después, las cosas se pusieron peores. Mi madre me llamó desde el hospital, dejando un mensaje que escuché a medias. Su voz era puro dolor. Dijo que Daniel estaba grave, que los médicos no sabían si saldría de esta. Me pedía que fuera, que hablara con ellos, que arreglara esto. No respondí, pero la palabra arreglara se me clavó. Como si yo pudiera deshacer lo que hice, como si ellos pudieran deshacer años de ponerme en segundo plano. Apagué el teléfono otra vez, el rumor empezó a correr por el barrio. La gente hablaba. Un cliente, que conocía a mis padres, me miró raro en una reunión y me preguntó si era cierto que Daniel estaba en el hospital por mi culpa. No contesté, pero sentí los ojos de todos encima. Ohio no es un lugar grande, y las noticias vuelan. Empecé a sentir que me ahogaba. No por remordimiento, sino por la presión. Sabía que lo que hice con los inhaladores fue duro, pero no pensé que llegaría tan lejos. Creí que Daniel encontraría la manera, que mis padres pagarían algo, que alguien nos ayudaría. Pero no. Sin mi dinero,
Estaban atrapados. Una noche, estaba en mi apartamento, viendo televisión sin prestar atención, cuando sonó mi teléfono. Era mi padre. Contesté, no sé por qué. Su voz era fría, casi irreconocible. Jaque, dijo, Daniel está muerto. No dijo más, solo colgó. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, sin saber qué sentir. Daniel, mi hermano, el que nunca quise, el que mis padres pusieron por encima de mí, estaba muerto. Y yo, de alguna manera, había apretado el gatillo, no fui al hospital. No llamé. No sabía cómo procesarlo. Una parte de mí quería sentir algo, tristeza, culpa, lo que sea. Pero no podía. Todo lo que veía era el testamento, la casa, los años en que me trataron como un extra. Me dije que no era mi culpa, que ellos me empujaron a esto, que Daniel pudo haber buscado ayuda, que mis padres pudieron haber hecho algo. Pero en el fondo, sabía que lo que hice con los inhaladores lo cambió todo. Los días siguientes fueron un torbellino. No fui al funeral. Supe por un vecino que fue pequeño que mis padres estaban destrozados. La gente en el barrio empezó a mirarme diferente. Algunos me evitaban, otros murmuraban. Un día, en el supermercado, una mujer que conocía a mi madre me enfrentó. «Eres un monstruo», me dijo, «tu hermano está muerto por tu culpa». No respondí, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Intenté mantenerme ocupado. El alquiler de la casa nueva seguía entrando, y eso me daba algo de estabilidad. Pero no podía ignorar lo que había pasado. Sabía que mis padres no se quedarían callados. Una tarde, mientras revisaba unos contratos, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Mis padres habían contratado a alguien para investigarme. No decía mucho, pero mencionaba negligencia y responsabilidad. No eran idiotas. Habían conectado los puntos, yo había pagado los inhaladores, yo los había quitado, Daniel había muerto. No decían homicidio, pero la palabra flotaba en el aire. Me senté con un amigo que sabía de leyes, y me dijo que era poco probable que pudieran probar algo. No había evidencia directa de que yo tome los inhaladores, y la clínica donde los dejé no tenía registros de quién los donó. Pero la idea de que mis padres, los mismos que me dieron la espalda, ahora quisieran arrastrarme a un juzgado, me ponía enfermo. No era solo por el dinero o la casa. Era personal. Me odiaban por lo que pasó, y yo los odiaba por hacerme llegar a esto. No los contacté. No quería darles la satisfacción de verme rogar o defenderme. En lugar de eso, empecé a prepararme. Contraté a un abogado, alguien discreto pero bueno. Le di todos los recibos, las pruebas de lo que había pagado por la casa, las facturas, los inhaladores. Le conté todo, sin mentir. Me dijo que, si llegaba a juicio, podría argumentar que yo no tenía obligación legal de mantener a Daniel o a mis padres. Pero me advirtió que sería feo. La gente no ve con buenos ojos a alguien que abandona a su familia, mucho menos cuando hay una muerte de por medio. Mientras tanto, el barrio se convirtió en un campo minado. Los rumores crecían. Alguien escribió asesino en la puerta de mi apartamento una noche. Tuve que pintar encima. Un cliente canceló un contrato sin explicación. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo así. Pensé en mudarme, tal vez a otro estado, pero no quería huir. No había hecho nada ilegal, o eso me repetía. Lo que hice fue cruel, sí, pero ellos me empujaron. O eso quería creer. Una noche, estaba en mi apartamento, tratando de no pensar en nada, cuando recibí un mensaje de mi madre. Era largo, lleno de dolor y rabia. Me culpaba por todo, por Daniel, por su sufrimiento, por destruir a la familia. Decía que nunca me perdonarían, que iría a la cárcel, que pagaría por lo que hice. Termino diciendo, no eres mi hijo. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No respondí, pero no pude dormir. Por primera vez, me pregunté si había ganado algo con todo esto, o si solo había perdido más de lo que quería admitir. La casa que compré seguía siendo mi ancla. El dinero del alquiler me mantenía a flote, y empecé a pensar en usarlo para algo más grande, tal vez otra propiedad, un nuevo comienzo. Pero sabía que lo que venía no iba a ser fácil.
Mis padres no se rendirían, y yo tampoco. Lo que hice los dejó helados, pero ahora el frío estaba en mí. Y algo me decía que lo peor estaba por llegar. No pasó mucho tiempo antes de que ese presentimiento se volviera realidad. Una mañana, mientras tomaba café en mi apartamento, recibí una notificación certificada. Era una citación. Mis padres habían presentado una demanda por homicidio por negligencia, alegando que al quitar los inhaladores que pagaba para Daniel, causé su muerte. No tenían pruebas directas de que yo los tome, pero usaban los recibos que les envié, mostrando que yo había pagado las últimas cajas. Era una jugada emocional, diseñada para pintar una imagen de mí como un hermano vengativo que dejó morir a su enfermo hermano menor. Mi estómago se hizo un nudo, pero no me sorprendió. Sabía que vendrían por mí. Contacté a un abogado, Mark, un tipo calmado pero astuto que un amigo me recomendó. Le conté todo, la hipoteca, las renovaciones, los inhaladores, el testamento, mi decisión de cortar la ayuda y llevarme las cajas. No mentí, no tenía sentido. Mark revisó los documentos y me dijo que el caso era débil. No había evidencia física de que yo tome los inhaladores, y legalmente, no tenía obligación de mantener a Daniel o a mis padres. Pero me advirtió, esto no es solo sobre la ley. Es sobre emociones. Un jurado puede odiarte solo por cómo suena la historia. Asentí, sabía que el barrio ya me había juzgado. Esto sería peor, los meses antes del juicio fueron un infierno. Los rumores se salieron de control. Encontraba notas en mi camioneta que decían asesino o pagarás. Una noche, alguien rayó mi puerta con la palabra monstruo. Perdí un cliente grande que dijo que no quería asociarse con alguien así. Me mudé temporalmente a un motel en las afueras para tener algo de paz, pero no podía escapar de las miradas ni de los susurros. La casa que había comprado era lo único que me mantenía cuerdo. Los inquilinos pagaban a tiempo, y ese dinero era mi salvavidas. Pero incluso eso se sentía frágil, como si todo pudiera derrumbarse en cualquier momento. El juicio empezó en un día gris de noviembre. La sala estaba llena, vecinos, curiosos, gente que conocía a mis padres. Mis padres estaban allí, del lado de la fiscalía. Mi madre mantenía la cabeza baja, pero mi padre me miró con una furia que nunca le había visto. No los había enfrentado desde antes de la muerte de Daniel, y verlos así me removió algo. No era culpa, sino una especie de cansancio. Quería que esto terminara, de una forma u otra. El abogado de mis padres era un tiburón. Pintó un cuadro donde yo era un hermano celoso, resentido por la enfermedad de Daniel, que decidió castigar a su familia quitándole lo que su hermano necesitaba para vivir. Uso mi carta, los recibos, incluso menciono que había comprado otra casa, como si eso probara que tenía dinero para ayudar, y elegí no hacerlo. La sala estaba tensa, y sentí los ojos de todos clavados en mí. Mark, por su parte, fue metódico. Demostró que no había prueba de que yo tomara los inhaladores, que Daniel y mis padres tenían acceso a programas de asistencia médica que nunca usaron y que yo no tenía ninguna obligación legal de financiar sus vidas. Mi cliente no era responsable de la tragedia, dijo. No hay evidencia directa, solo suposiciones. El momento más duro fue el testimonio de mi madre. Subió al estrado, llorando, diciendo que Daniel era su mundo, que yo siempre fui frío, que nunca entendí lo que su asma significaba. Dijo que mi carta fue una amenaza, que los dejé sin nada, que por mi culpa Daniel no pudo respirar. La sala estaba en silencio, y vi a un jurado secarse una lágrima. Mark la interrogó con cuidado, preguntándole por qué no buscaron ayuda médica gratuita, por qué dependían solo de mí, por qué nunca empujaron a Daniel a ser independiente. Sus respuestas fueron vagas, y eso ayudó a mi caso. El juicio duró 6 días. El jurado deliberó por 3. Cuando volvieron, el veredicto fue no culpable. No había evidencia suficiente para probar que yo causara la muerte de Daniel. La sala murmuró, y mis padres se abrazaron, destrozados. Yo no sentí alivio, solo un vacío pesado. Mark me dio una palmada en la espalda, pero no pude sonreír. Había ganado, pero no sentía que hubiera ganado nada. Sabía que tenía que enfrentarlos una última vez. No podía irme sin cerrar esto. Fui a la casa,
la que había pagado y arreglado. Toqué la puerta, y mi padre abrió. Me miró como si fuera un extraño. Mi madre estaba en la cocina, con los ojos hinchados. No me invitaron a entrar, pero pasé. Me paré en la sala y hablé. Lo siento, dije. No quería que Daniel muriera. Pero ustedes me dejaron de lado toda mi vida. Di todo por esta casa, por ustedes, y me borraron con un testamento. No podía seguir siendo el que siempre da. Lo que hice estuvo mal, pero ustedes me llevaron a esto. Mi voz tembló, y odié eso. Quería ser fuerte, pero ahí estaba, roto. Mi madre se levantó, furiosa. «Eres un asesino», gritó. «Mataste a tu hermano, ¿y ahora vienes a fingir arrepentimiento? No eres nada. Sal de aquí, no quiero verte nunca más». Mi padre solo dijo, «Vete, Jaque». Sus palabras fueron como cuchillos, pero no respondí. Di media vuelta y salí. Mientras manejaba, sentí que algo se terminaba. No había vuelta atrás, decidí que no podía quedarme en Ohio. El barrio era un campo minado, los rumores no paraban, y yo necesitaba empezar de cero. Contacté a un amigo en Oregon que trabajaba en construcción. Me dijo que había trabajo en Portland, que podía reiniciar. No lo pensé 2 veces. Vendí lo que no necesitaba, empaqué mi camioneta y manejé 4 días hasta allá. La casa que había comprado seguía generando alquiler, y eso me dio la libertad de moverme sin preocupaciones. Me instalé en un apartamento pequeño en Portland. Conseguí trabajo rápido, y la ciudad me dio un aire fresco. Nadie sabía de mi pasado, nadie preguntaba. Empecé a ahorrar, pensando en otra propiedad, un nuevo proyecto. Pero las noches eran duras. Me despertaba viendo la cara de Daniel, escuchando los gritos de mi madre. No sentía culpa por defenderme, pero sí arrepentimiento por cómo todo terminó. Si hubiera hablado antes, si hubiera puesto límites, tal vez nada de esto habría pasado. Pero ya no había forma de cambiarlo. Un día, recibí un correo de mi padre. Era corto, frío. Decía que habían vendido la casa y se habían mudado, que no quería saber de mí nunca más. Lo leí, lo borré y seguí adelante. No había nada más que decir. Lo que hice los dejó helados, y me dejó a mí con un peso que llevaré siempre. Pero en Portland, con un nuevo trabajo, un nuevo horizonte, estoy listo para construir algo mío. No sé si alguna vez tendré paz, pero por primera vez, siento que lo estoy intentando.